Cuando pensamos en Roma, solemos imaginar columnas griegas, diosas griegos, filosofía griega. Pero la Roma republicana, la verdadera Roma, no fue helénica. Fue una civilización de tierra, disciplina y deber. Y griega durante siglos, los romanos miraron con profunda desconfianza a Grecia. A su lujo, su individualismo, su relativismo y su desprecio por la austeridad. En ese choque entre dos mandos nació la esencia del espíritu romano. El mos maiorum, las costumbres de los antepasados, que definieron la moral, la política y el destino de Roma. Antes de convertirse en imperio, Roma era una república austera. La virtud no se medía por el conocimiento o el arte, sino por la obediencia, el trabajo y el sacrificio por la comunidad. Tres valores definían al ciudadano romano. Virtus, la valentía disciplinada. Pietas, la devoción al deber, a los diosas y a la patria. Gravitas, la seriedad moral, la contención de los impulsos. En la Roma primitiva no se admiraba al que brillaba, sino al que servía. La gloria era una consecuencia del deber cumplido, no un fin en sí mismo. Así lo decía Catón el Viejo. Prefiero que se pregunte por qué no tengo una estatua, que por qué la tengo. Pero todo cambió cuando Roma conquistó Grecia en el siglo II a.C. De pronto, los vencedores quedaron fascinados por los vencidos. Los generales volvieron con estatuas, libros, filósofos y esclavos griegos. El latín se mezcló con el griego. La sobriedad republicana, con el lujo y el pensamiento sofístico. Catón el Viejo, testigo de ese cambio, lo advirtió con desdén. Mientras Roma combate con espada, Grecia nos conquista con su cultura. Y griega también dijo, que el pueblo romano conserve su carácter, porque si se entrega a las letras griegas y a los placeres, perecerá. Para los romanos tradicionales, la filosofía griega era peligrosa. Los sofistas cuestionaban toda verdad. Epicuro enseñaba que la felicidad era el placer. Y griega los escépticos dudaban de todo lo divino. En cambio, el romano creía que la verdad se encontraba en la acción. En la virtud demostrada, no en el discurso. Donde el griego debatía, el romano obedecía. Donde el griego buscaba belleza, el romano buscaba orden. Donde el griego celebraba la individualidad, el romano veneraba el deber. Por eso Catón se opuso a que los médicos griegos entraran a Roma. Temía que corrompieran la simplicidad del pueblo. En un fragmento citado por Plinio, Catón decía, los griegos son un pueblo pérfido y malintencionado. Si traen su medicina a Roma, acabarán con nosotros con sus engaños y palabras dulces. Con el tiempo, el helenismo se infiltró en la élite romana. Los jóvenes aprendían retórica y filosofía en Atenas. Los templos comenzaron a imitar las formas griegas. Roma se hizo más brillante, pero también más débil. Catón veía en Escipión y en los jóvenes aristócratas una nueva generación blanda, más preocupada por la gloria personal que por la virtud cívica. En el Senado, advirtió, los griegos han escrito que todos los pueblos perecen cuando empiezan a leer sus libros. Esa desconfianza no era ignorancia, sino instinto político. Catón comprendía que una civilización muere cuando deja de admirar la virtud y empieza a admirar el placer. Cuando el lujo helénico se impuso sobre la austeridad romana, la república comenzó a desmoronarse. Los ejércitos se vendían al mejor postor. Los políticos compraban votos. Los templos se llenaban de mármol y oro. Cicerón, un siglo después de Catón, lo lamentó. Nos hemos vuelto esclavos de lo que conquistamos. El ciudadano romano dejó de servir al Estado. Y griega empezó a servirse de él. Así nació el imperio. Brillante en forma, pero vacío en espíritu. Catón el Viejo no fue el único que vio en Grecia una amenaza. Tras él, muchos romanos temieron que la sabiduría griega, en lugar de fortalecer el espíritu de Roma, lo debilitara. Porque con la victoria sobre Grecia no solo entraron filósofos y artistas, también lo hicieron el lujo, el hedonismo y la duda moral. El historiador Salustio lo dijo con claridad casi profética. Cuando Asia fue sometida, Roma fue vencida. No se refería a una derrota militar, sino espiritual. Roma había conquistado el mundo, pero el mundo había conquistado su alma. Incluso Cicerón, gran admirador de la filosofía griega, advirtió del peligro de olvidar el mos maiorum, las costumbres de los antepasados. En sus discursos, exaltaba la virtud cívica, la acción y la justicia por encima del placer y la palabra vacía. Cicerón decía, Roma no debe ser una Atenas que solo habla, sino una Roma que actúa. El historiador Tito Livio, ya en tiempos del imperio,
Miraba hacia atrás con nostalgia. Para él, la verdadera grandeza romana se había perdido cuando el oro, las sedas y la filosofía del placer reemplazaron la sobriedad republicana. Tito Livia decía: la corrupción de las costumbres fue más devastadora que la de los ejércitos. Así, entre la admiración y el recelo, Roma se debatió durante siglos entre dos almas. La Roma sobria y republicana, nacida del deber. Y la Roma helenizada, hija del refinamiento y el placer. El triunfo de una sobre la otra marcó no solo el fin de la república, sino el comienzo del imperio. La historia de Roma es también la historia del hombre moderno. Una civilización que comenzó adorando la virtud, y terminó adorando el placer. Catón no odiaba a Grecia. Temía que Roma olvidara quién era. Hoy vivimos en una época parecida. El lujo, la duda, la autoindulgencia vuelven a reinar. Y las palabras de Catón, más de 2000 años después, resuenan como advertencia. Roma será destruida no por sus enemigos, sino por su propia abundancia.